Un gran saludo a todos los alumnos de octavo básico del Colegio San Agustín de Concepción. Continuaremos con el estudio de función, pero específicamente trabajaremos la función lineal y la función afín. Comencemos recordando la representación de una función. Por ejemplo, si queremos representar la función f que relaciona los números enteros con su sucesor, entonces lo podemos hacer ello a través de diferentes maneras. Una de ellas es a través de una tabla. Por ejemplo, una tabla como la que señalamos a continuación, en que cada valor de x, o sea, cada número entero, está asociado a un valor de y, o sea, al sucesor del número, menos 2, sucesor menos 1. Si el número es menos 1, está asociado con el sucesor que es el 0. Si el número fuera el 0, está asociado con el 1, y el 1 tiene como sucesor el 2. Esta es una manera de representar una función. También existe un diagrama, específicamente el diagrama sagital, que nos permite relacionar los elementos por medio de flechas desde el conjunto de partida o conjunto dominio al conjunto de llegada o conjunto recorrido. En este caso, este diagrama sagital nos relaciona cada número con el sucesor. Menos 2 está relacionado con el sucesor menos 1, menos 1 con el 0 con el 1 y el 1 que tiene como sucesor el 2. Esos puntos suspensivos indican simplemente que existen infinitos puntos tanto en la X como en la Y. Otra forma es a través de una expresión algebraica. En este caso, por ejemplo, si representamos una función f como una expresión algebraica, consideramos x como el número entero, y la expresión x más 1 representa el sucesor del número x. Por lo tanto, esto quiere decir que la función quedaría expresada como y es igual a x más 1 o f de x es igual a x más 1. Esta expresión algebraica también define una función. Anteriormente, estos tres casos de representación ya los habíamos analizado. Agregaremos uno más de ellos. Este tipo de representación es lo que se llama a través de un gráfico, y para ello debemos considerar lo siguiente. Si queremos representar una función en el plano cartesiano, entonces los valores de x se relacionan con el eje horizontal o eje de las abscisas, y los valores de y se asocian con el eje vertical o eje de las ordenadas. Un plano cartesiano. Plano cartesiano, volvemos a repetir, en que la línea horizontal se relaciona con los valores de x, o sea, desde el 0 hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos, y el eje vertical se relaciona con el eje y, 0 hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Para ubicar los puntos en el plano cartesiano, entonces nosotros asociamos la siguiente tablita, en que nos relaciona los valores de x con los valores de y o sucesor del número, menos 2, menos 1. El valor menos 2 está asociado al sucesor menos 1. Estos par de números yo lo puedo representar también como un par ordenado, menos 2, menos 1, y que luego ubico yo en el plano cartesiano, que estaría ubicado en ese sector, que es la intersección entre las líneas relacionadas con el menos 2 y con el menos 1. Ahí se ubica el punto menos 2, menos 1. De la misma manera yo podría continuar asociando los valores siguientes. Si x vale menos 1, el valor de y o sucesor de menos 1 es 0. Por lo tanto, me origina el par ordenado menos 1, 0, que al ubicarlo en el plano cartesiano me quedaría en ese lugar. Luego, el número 0 asociado al 1, sucesor 1, me daría el par ordenado 0, 1, y lo continúo ubicando en el plano cartesiano. El número 1, el sucesor es 2, por lo tanto me origina el par ordenado 1, 2, cuya ubicación en el plano cartesiano está determinado de la siguiente manera.
Vuelvo a repetir. 1 en la X, 2 en la Y. La intersección de esas rectas origina la ubicación del punto. Podemos continuar. Número 2, sucesor 3, par ordenado 2, 3, ubicado en el plano cartesiano de esa manera. También número 3, el asociado al 4, por lo tanto es par ordenado 3, 4, ubicado en el plano cartesiano estaría de esa manera. Y finalmente, si el valor de X es menos 3, el valor de Y o sucesor de menos 3, menos 2, me origina el par ordenado menos 3, menos 2, cuya ubicación está señalado a continuación. Esta forma es también una de representar una función. Analicemos a continuación los tipos de funciones y para ello comenzaremos con la función lineal. Revisemos el siguiente problema. La profesora de artes visuales le pidió a sus estudiantes que, en grupos, construyeran obras tridimensionales con materiales reciclados. Un grupo confeccionó figuras con latas de bebida y las puso por distintas partes del colegio a modo de intervención y como un llamado a seguir la regla de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Mira las primeras 3 figuras. En ella nos damos cuenta que para construir la primera figura se utilizaron 3 latas verdes, para construir la segunda figura se utilizaron 6 latas rojas y para construir la tercera figura se utilizaron 9 latas azules. A partir de ello, podríamos completar y analizar el siguiente cuadro, en que relaciona el número de la figura con la cantidad de latas usadas. En este caso, para una figura, se utilizaron 3 latas verdes. Para la figura 2, se utilizaron 6 latas rojas. Para la figura 3, se utilizaron 9 latas azules. El número de figuras continúa de manera constante. O sea, para formar la figura 4, se utilizaron 12 latas. Para la figura 5 se utilizaron 15 latas y para la figura 6 se utilizaron 18 latas, es decir, es constante la cantidad de número de figuras en relación a la cantidad de latas usadas. A partir del cuadrito que obtuvimos, entonces nosotros podríamos considerar X el número de la figura y f de X la cantidad de latas utilizadas en cada figura. Entonces, ¿cuál será la función que modela esta situación? ¿Existe alguna relación entre el número de la figura y la cantidad de latas usadas? Si nos fijamos, aquí tenemos para la figura 1, 3 latas. Para la figura 2, 6. Para la figura 3, 9 latas. Para la figura 4, 12. Para la figura 5, 15 latas. Para la figura 6, 18 latas. O sea, la cantidad de latas corresponde al triple del número de las figuras respectivo. Por lo tanto, podríamos señalar que la función que modela esta situación es f de x igual a 3 por x, donde x es el número de la figura y f de x es la cantidad de latas utilizadas. Bajo ese mismo contexto, entonces yo podría decir, si se construyen muchas figuras, ¿cuántas latas ocuparía la figura 456? Bajo este contexto, el 456 es la x, por lo tanto, lo que yo debo encontrar es f de 456. A partir de la fórmula mencionada, f de 456 es 3 por x, o sea, por 456, lo que nos da 1368 latas. Esto quiere decir que para formar la figura 456 se requieren 1368 latas. Revisemos otro ejemplo de función lineal. Se tiene un proyector que puede triplicar el tamaño de las letras de un documento según los requerimientos de los usuarios. Si se decide aumentar 6 veces el tamaño original de las letras de un escrito, ¿cuál debe ser el aumento previo? Debemos considerar la función original f de x igual a 3 por x, que es el proyector que triplica el tamaño de ciertas letras. Entonces, eso corresponde a la función que triplica el tamaño de las letras. Ahora, nosotros queremos
aumentar 6 veces. Para ello, previamente, definimos un a que es igual a 2 por x, o sea, el doble del tamaño original de las letras. Por lo tanto, para obtener 6 veces el tamaño original, se debe previamente duplicar y luego triplicar el dato original para obtener la función definitiva. F de x es igual a 6 veces el tamaño original, 6 veces x, que corresponde a otro caso, a otro ejemplo de una función lineal. Definamos función lineal entonces. Una función lineal f es una función que se puede escribir de la forma f de x igual a m por x, con m un número distinto de 0. Por ejemplo, f de x igual a 2x corresponde a una función lineal, en que m es el valor 2. Si yo quiero representar esta función, lo podríamos hacer de manera gráfica en un plano cartesiano. Para ello, completaremos el siguiente recuadro, en que x son los números y f de x es el doble del número original, porque se define f de x como 2 por x. Por lo tanto, si x es menos 1, f de x corresponderá a menos 2, porque menos 1 por 2 son menos 2. Este par de números me origina un par ordenado, el par ordenado menos 1 menos 2, que al ubicarlo en el plano cartesiano corresponde a ese lugar. Menos 1, menos 2. Si yo tomo el valor 0, en que x vale 0, 2 por 0 es 0, por lo tanto f de x o y vale 0, lo que origina el par ordenado 0, 0, que está ubicado justo en el origen del plano cartesiano. Si x vale 2, si x asume el valor 2, entonces f de x es 2 por 2, y eso da el valor 4, formando el par ordenado 2, 4, que al ubicarlo en la recta numérica, en el plano cartesiano corresponde a este lugar. Y finalmente, si x asume el valor menos 2, 2 por menos 2 da menos 4, lo que origina el par ordenado menos 2 menos 4, que al ubicarlo en el plano cartesiano estaría en ese lugar, la intersección de la línea menos 2 de la x y menos 4 de la y. Este conjunto de puntos perfectamente lo podría unir, porque corresponde a todos los números, por lo tanto, perfectamente correspondería a una línea recta, que al unirnos corresponde a esa línea recta, que es la función f de x igual 2x. A continuación, analizaremos algunas funciones lineales bien particulares. Analizaremos las gráficas de estas funciones. Para ello, partiremos con la función f de x es igual a 1 medio de x, en que el m está determinado por el valor 1 medio, un número que es mayor que 0, pero menor que 1. Para poder construir la gráfica, vamos a establecer una tabla de valores. Asignaremos valores a x y obtendremos el valor de y respectivo. En este caso, primero, si x es igual a menos 2, entonces sería 1 medio por menos 2. Y 1 medio por menos 2 es menos 1. Eso quiere decir que se origina el primer par ordenado que corresponde a esta gráfica, que sería el par ordenado menos 2 menos 1. Y lo ubicamos entonces ese punto en el plano cartesiano. Luego continuaremos cuando x vale 0. Si x asume el valor 0, entonces sería 1 medio por 0. 1 medio por 0 es 0. Eso quiere decir que se origina el segundo punto, que sería de coordenadas 0, 0, que ubico en el plano cartesiano respectivo. Luego quiero ubicar un tercer punto de esta gráfica. Para ello, x asume el valor 2. Si x es 2, sería 1 medio por 2, lo que me da un entero. Eso origina el punto de coordenadas 2, 1, que lo ubicamos luego en el plano cartesiano respectivo. Unimos esos puntos y origina una recta. Esa recta es la que representa la función f de x es igual a 1 medio x. Esa recta la compararemos con otra función, una función en que f de x es igual a 3x, o sea el m es igual a 3, un número mayor que 1 medio, y compararemos las gráficas posteriormente. Para ello, construimos una tabla de valores. En esta tabla de valores, el primer valor x asume el valor menos 1. Si x es menos 1, sería 3 por menos 1, por lo tanto 3 por menos 1, f de x es menos 3, lo que origina
el par ordenado menos 1, menos 3, que luego ubicamos en el plano cartesiano. Si ahora x es igual a 0, o sea, f de x es 3 por 0, eso me origina el valor 0, lo que da que el punto o el segundo punto que pasa por esta recta es el punto 0, 0, o sea, el origen del plano cartesiano, al igual que en el problema anterior. Y como tercer punto vamos a asumir que x vale 1. Si x asume el valor 1, f de x va a ser 3 por 1, en este caso sería 3. O sea, el tercer punto asociado a esta recta sería el punto 1, 3 que ubicamos en el plano cartesiano. Trazamos entonces la recta y me origina una recta de esas características que representa la función f de x igual a 3x. Si ahora comparamos las rectas, tenemos que ambas van creciendo, una más rápido que otra. Además, tenemos que la segunda recta tiene un grado de inclinación, también llamado para nosotros pendiente, mucho mayor con respecto al eje X. Ahora, ese grado o ese grado de inclinación está absolutamente asociada al valor de m. Mientras m sea mayor, en este caso era un medio, en este caso es 3, el grado de inclinación o la pendiente va a ser cada vez mayor. Ambas líneas crecientes. Analicemos otro tipo de funciones ahora. Una función en que el m es un número negativo. Por ejemplo, f de x es igual a menos x, en que el m asume el valor menos 1. Completemos la siguiente tabla de valores. Si x es menos 1, sería menos 1. Por lo tanto, el f de x sería 1, lo que corresponde al par ordenado menos 1, 1. Y lo ubicamos en el plano cartesiano respectivo. Si x asume el valor 0, sería menos 1 por 0, o sea, f de x es 0. Eso quiere decir que el segundo punto por el cual pasa la gráfica es el punto 0, 0, el origen del plano cartesiano, al igual que las funciones lineales anteriores. Si x vale 2, si x asume el valor 2, f de 2 sería igual a menos 2. Por lo tanto, el siguiente par ordenado sería el que corresponde al punto 2 menos 2, que ubicamos en el plano cartesiano. Unimos esos puntos y nos daría esa recta que corresponde a la función f de x es igual a menos x. Ahora dibujaremos la función f de x igual a menos 2x. Para ello, al igual que en el anterior, construiremos una tabla de valores asumiendo valores a x y obteniendo valores de f de x. Si x es menos 1, f de menos 1 es menos 2 por menos 1, o sea, equivale a 2, lo que origina el par ordenado menos 1, 2, que ubicamos en el plano cartesiano. Lo mismo hacemos para lo siguiente. Si x es 0, f de 0 sería menos 2 por 0, lo que me da como resultado 0. Eso quiere decir que el segundo punto es el 0, 0. Eso es el origen del plano cartesiano. Y finalmente, si x es igual a 2, entonces f de 2 va a ser menos 2 por 2. Y eso me da igual a menos 4. Luego ubicamos ese punto de acuerdo a las coordenadas 2 menos 4 en el plano cartesiano respectivo. Unimos los puntos y nos dan la recta de esas características. Si comparamos estas rectas con las anteriores que habíamos analizado, estas rectas van decreciendo en la medida que x aumenta el valor de f de x, o la recta va bajando. En ambas sucede lo mismo. Eso quiere decir que cuando el valor de m es un número negativo, las rectas van decreciendo si miramos con respecto al valor de x. A partir de ello, podemos decir las siguientes entonces propiedades de la función lineal. Primero, es una recta que siempre pasa por el origen del plano cartesiano, o sea, siempre pasa por el punto 0, 0. Segunda propiedad, el valor de m se llama pendiente, y mientras más grande es, el grado de inclinación de la recta es mayor. Tercero, si m, la pendiente,
es positiva, entonces la recta es creciente. En cambio, si el valor de m es negativo, entonces la recta es decreciente. Analizaremos a continuación otro tipo de función, la función afín. Resolvamos el siguiente problema. En las cuentas de agua, generalmente se especifica el cargo fijo, los metros cúbicos consumidos y los montos que se van a pagar por agua potable y por servicio de alcantarillado, los cuales dependen de la cantidad de metros cúbicos consumidos. Generalmente recibimos una boleta y en esa boleta vienen específicamente ciertos valores. Si analizamos esos valores, entonces tendríamos lo siguiente que nos serviría para completar el cuadro que queremos analizar, en que relacionamos los consumos de metros cúbicos de agua y el total que se paga. Lo primero que hacemos es considerar lo que se paga por los metros cúbicos, que sería el agua potable y el servicio de alcantarillado, que en esta boleta están asociados a 21.700 pesos por los 25 metros cúbicos de agua. Por ello, para calcular cuánto se cobra por metro cúbico, debería eso dividirlo por 25, lo que nos da 868 pesos, que es lo que se paga por un metro cúbico de agua. Sin embargo, si yo quiero calcular una boleta en que consumo un metro cúbico de agua, yo lo que debo pagar por un metro cúbico de agua ocupado sería 668, porque es un cargo fijo, más 1 por 868, y eso me da 1.536 pesos. Si ahora yo quisiera calcular cuánto pagaría si consume 10 metros cúbicos de agua, eso sería el cargo fijo, 668 más 10 por el valor de cada metro cúbico, lo que me da 9.348 pesos, que es lo que se cancelaría por 10 metros cúbicos de agua. Si se han cancelado 25, entonces la fórmula es similar, 25 metros cúbicos sería 668, que es el cargo fijo, más 25 por 868, que es el valor de un metro cúbico, lo que me da un valor total de 22.368 pesos. Y si por el contrario, una boleta asigna el consumo de 30 metros cúbicos de agua, entonces para calcular su valor sería cargo fijo 668 más 30 por 868, lo que da un total de 26.708 que debería cancelar la persona que consume 30 metros cúbicos de agua. Considerando lo anterior, ¿cuál es la función que modela entonces esta situación? Considerando que existe un cargo fijo que no varía y solo varía los metros cúbicos dependiendo de lo que cada uno consuma, entonces yo diré que el f de x o la función que me determina sería f de x igual 868 por x. El 868 corresponde al valor de un metro cúbico de agua, más 668 que corresponde al cargo fijo. Analicemos la función obtenida anteriormente. F de x es igual a 868 por x más 668. Es una forma de una función afín. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de función y la función lineal? Primero, la forma de la función. Nosotros tenemos dos tipos de función analizadas, la función lineal y la función afín. La función lineal tiene la forma f de x es igual a m por x. En cambio, la función afín tiene la forma f de x es igual a m por x, pero más n, o sea, se le adiciona un valor respectivo. Si nos vamos al gráfico, resolvamos lo siguiente. F de x es igual a 2x más 1. Esa función es la que analizaremos y graficaremos primero. Para ello, establecemos una tabla de valores. Si x vale 1, o sea, f de 1 es igual a 2 por 1, que son 2, más 1 son 3. Par ordenado, 1, 3,
que ubicamos en el plano cartesiano. Si x es 0, calculamos f de 0, que sería igual a 2 por 0, me da 0, más 1, se origina el 1, o sea, el par ordenado 0, 1, que también ubicamos en el plano cartesiano. Finalmente, si x asume el valor menos 2, sería f de menos 2, o sea, 2 por menos 2, que me da menos 4, más 1, menos 3. Tercer punto que pasa por esta recta sería el punto de coordenadas menos 2, menos 3, que ubicamos en el plano cartesiano. Teniendo esos tres puntos, podemos entonces graficar la recta respectiva, recta asociada a la función f de x es igual a 2x más 1. Analicemos otra función afín, función que llamada g de x es igual a 3x menos 2. Y para hacer el gráfico, completamos entonces la siguiente tabla de valores. Si x es igual a 1, obtenemos entonces el valor de g de 1. G de 1 es igual a 3 por 1, serían 3, menos 2, 1. Primer par ordenado, 1, 1, que ubicamos en el plano cartesiano. Segundo, si x vale 0, será g de 0, lo que es igual a 3 por 0 menos 2. 3 por 0, 0, menos 2 es menos 2, origina el segundo par ordenado, 0 menos 2, que ubicamos entonces en el plano respectivo. Si x es igual a menos 1, será g de menos 1. G de menos 1 es igual a 3 por menos 1 menos 3, menos 2, menos 5. El par ordenado, entonces, menos 1 menos 5, que lo ubicamos en el gráfico. Estos tres puntos me permiten entonces trazar la recta asociada a la función g de x es igual a 3x menos 2. Si miramos los dos gráficos, tenemos lo siguiente. Primero, una función afín no pasa por el origen, a diferencia de la función lineal. Segundo, como el m, que corresponde a la pendiente, tanto en la función lineal como en la afín es positiva, las rectas van creciendo. Tercero, el número que está asociado, que se está sumando, en este caso más 1, indica exactamente el punto donde se intersecta con respecto al eje y. Lo mismo pasa en la segunda ecuación, en la segunda función, donde tengo menos 2, tanto corta en el eje y en el punto menos 2. De ello, nosotros podemos entonces hablar de ciertas propiedades de la función afín. Primero, es una recta que no pasa por el origen del plano cartesiano. Segundo, el valor de m se llama pendiente, al igual que la función lineal, y n se llama coeficiente de posición. Tercero, el coeficiente de posición me indica el punto de intersección con el eje y, tal cual como lo señalamos anteriormente. Importante. Primero, graficaremos ciertas funciones y veremos la relación que existe entre ellas. Si f de x es igual a 2x, función lineal, dibujaremos también la función g de x, que es igual a 2x más 3, función afín, y la función h de x, que es igual a 2x menos 2, función afín. Tomamos la primera función, f de x es igual a 2x. Si x vale 1, o sea, calcularemos el valor de f de 1, sería 2 por 1, sería 2. O sea, cuando x vale 1, y vale 2, par ordenado 1, 2, que ubicamos en el plano cartesiano. Si f es 0, f de 0 sería 2 por 0, me da 0, por lo tanto, ubico el punto 0, 0. Si f de menos 1 es igual a 2 por menos 1, o sea, sería menos 2. Ubicamos entonces el punto menos 1, menos 2. Trazamos la recta respectiva, que es una recta que representa una función lineal y por supuesto pasa por el origen y va creciendo porque el m es un número positivo. A continuación, graficamos g de x es igual a 2x más 3. Recuerden, tienen la misma pendiente, solo se le agrega un término. Veremos qué es lo que sucede.
G de 1 sería 2 por 1 son 2, más 3 son 5. Por lo tanto, el punto primero de esta recta es el 1, 5, que lo ubicamos en el plano cartesiano. G de 0 sería 2 por 0, 0, más 3 son 3, punto 0, 3. Y finalmente, si x es menos 1, sería 2 por menos 1, menos 2, más 3, me daría 1. O sea, ubicamos el punto menos 1, 1. Y trazamos la recta respectiva, que corresponde a la función g de x es igual a 2x más 3. Finalmente, vamos a graficar la función h de x es igual a 2x menos 2, función afín. Completamos la siguiente tabla de valores. Si x es 1, o sea, h de 1 sería igual a 2 por 1, 2, menos 2, 0. Eso quiere decir coordenadas 1, 0 que ubicamos en el plano cartesiano. Si x es 0, calculamos entonces el valor de h de 0. 2 por 0 son 0, menos 2 son menos 2. Coordenadas 0, menos 2. Finalmente, si x es menos 1, entonces sería 2 por menos 1, lo que me da menos 2 me da menos 4, coordenadas menos 1, menos 4. Trazamos la recta para graficar esta función y lo que obtenemos son tres rectas que se parecen mucho. Son rectas paralelas entre sí. Eso porque tienen el mismo valor de la pendiente, m igual a 2 en los tres casos. La diferencia de la original, que era 2x, es que si yo le sumo 3, quiere decir que con respecto al eje Y, sube la recta 3 lugares. Pasa de hecho por el punto 3. Recordemos que el coeficiente de posición me indica el punto donde intersecta la recta al eje Y. En el último caso, el coeficiente de posición es menos 2, por lo tanto la recta baja 2 lugares e intersecta al eje Y en el punto menos 2. Una función lineal, entonces, que tiene la misma pendiente que una función afín, primero, origina en el gráfico rectas paralelas. Segundo, se mueve en el eje Y según la medida del coeficiente de posición. Importante número 2. Para determinar si un punto xy pertenece a la gráfica de una función, se debe cumplir que f de x es igual a y. Por ejemplo, verificar que 1, 2, que el punto de coordenadas 1, 2, pertenece a la gráfica f de x igual 5x menos 3. Consideremos que para ello, la primera coordenada corresponde al valor de x y la segunda coordenada corresponde al valor de y, o f de x, que es lo mismo. Para ello, se debe comprobar entonces que f de 1 es igual a 2, que al reemplazar el x por el valor 1, me va a dar como resultado el 2. Es decir, f de 1, reemplazamos el x por el 1, es igual a, de acuerdo a la fórmula, 5 por x, pero el x vale 1, menos 3. Resolviendo, 5 por 1 me da que f de 1 es 5 menos 3. Eso quiere decir que f de 1 es exactamente 2. Por lo tanto, hemos verificado correctamente que el punto 1, 2 pasa por la recta de la función. De hecho, si tenemos el gráfico y en ese gráfico dibujamos la recta llamada f de x es igual a 5x menos 3 y ubicamos o tratamos de ubicar el punto cuyas coordenadas nos dieron anteriormente, tendríamos exactamente que ese punto está en la recta del gráfico de la función respectiva. Con todos estos antecedentes y con toda esta revisión que hemos hecho de la función afín y lineal, ustedes deberían estar en condiciones de resolver su guía. Nos vemos, que estén muy bien.